Nuevo encontronazo entre Vox y el PSOE. ¿Es verdad que el gobierno socialista ha bajado durante los últimos años los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras? Veámoslo. Hoy, durante la sesión de control al gobierno, la ministra de Hacienda española, María Jesús Montero, ha afirmado que el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Escuchémosla. Señor Figaredo, usted me preguntaba por impuestos. Claro, luego ha cambiado la pregunta a lo largo de su intervención. Pero usted me volvía a preguntar por lo de siempre, de si España era un infierno fiscal y cuál era la carga fiscal que teníamos en nuestro país. Yo le volví a recordar, evidentemente, que estamos por debajo de la media de la Unión Europea, 4 puntos por debajo de la zona euro y, por tanto, es mentira, radicalmente mentira. Esas afirmaciones que ustedes hacen, nosotros pedimos un mayor esfuerzo fiscal a los que más tienen, eso a quienes ustedes deben favores, eso a los que le ponen voz, a los que siempre defienden y, sin embargo, hemos bajado los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, esa que ustedes desprecian. Dejando de lado que, como ya mostró el Instituto Juan de Mariana en un reciente informe, Pedro Sánchez ha subido, desde que llegó a la Moncloa, más de 80 veces los impuestos en este país, y muchas de esas subidas de impuestos repercutían directa o indirectamente sobre las clases medias y las clases trabajadoras. Dejando eso de lado, existe una evidencia mucho más clara y mucho más palpable que lo que está afirmando la ministra de Hacienda del gobierno de Pedro Sánchez es mentira. Algo, por otro lado, totalmente sorprendente, porque del gobierno de Pedro Sánchez se podrán decir muchas cosas, pero desde luego no se puede decir que suelan mentir. ¿Y cómo podemos demostrar que la afirmación de María Jesús Montero de que este gobierno ha bajado los impuestos a las clases medias y clases trabajadoras es mentira? Pues de una manera muy sencilla, comparando lo que pagan hoy los trabajadores por IRPF con lo que pagaban los trabajadores por IRPF, por impuesto sobre la renta de las personas físicas, antes de que llegara Pedro Sánchez al gobierno. Cogemos un sueldo, cualquier sueldo en el año 2018, y vemos qué tipo medio efectivo sobre el IRPF abonaba. Y luego cogemos ese mismo sueldo, obviamente corregido por inflación, para que tenga la misma capacidad adquisitiva que el sueldo que hemos cogido en 2018, y vemos qué tipo medio efectivo paga ese sueldo en el año 2024. Si para los sueldos medios y bajos el tipo medio efectivo que se abona en el año 2024 es inferior al que se abonaba para esos mismos sueldos equivalentes en el año 2018, pues entonces María Jesús Montero tendrá razón. Tendrá razón en que este gobierno ha bajado impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Si por el contrario lo que tenemos es que el tipo medio efectivo en el año 2024 para sueldos medios y bajos es superior al que lo era en el año 2018, pues entonces, como decíamos antes, María Jesús Montero habrá mentido. Pues bien, comprobemos qué ha sucedido. Este gráfico, elaborado por John González, compara justamente la evolución del tipo medio efectivo por nivel salarial en el año 2018 y en el año 2024. Y lo que observamos con mucha claridad es que no existe ninguna duda, ninguna ambigüedad respecto a si el gobierno ha subido o ha bajado este impuesto para las clases medias y para las clases trabajadoras. En ocasiones puede existir ambigüedad. ¿Dónde ponemos exactamente el corte salarial de lo que es una clase media o una clase trabajadora? Como digo, en este caso no hay ambigüedad posible porque el muy progresista, el muy social y socialista gobierno de España de Pedro Sánchez ha subido el IRPF a todos los españoles. No existe nivel salarial en España que en el año 2024 pagara un tipo medio efectivo inferior al del año 2018, año fiscal justo anterior a la llegada de Pedro Sánchez al poder. Y las diferencias no son menores, por cierto.
un salario de 25.000 euros, con un poder adquisitivo de 25.000 euros, pagaba en el año 2018 un tipo medio efectivo del 12%, mientras que en el año 2024 soporta un tipo medio efectivo superior al 14%. Vamos, que estamos hablando de un incremento en cuota del IRPF cercano al 20%. Pero ¿cómo ha hecho exactamente este gobierno para subir tanto el IRPF a todos los españoles, incluidas las clases medias y las clases trabajadoras, si no se ha aprobado en el Congreso ninguna reforma del IRPF que claramente incremente de manera muy sustancial estos tipos efectivos medios? Pues en esencia aprovechándose de la inflación para subir impuestos por la puerta de atrás. Dado que el gobierno de Pedro Sánchez no ha deflactado el IRPF según la inflación, ni el gobierno de Pedro Sánchez, ni el gobierno de Mariano Rajoy, ni el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, es decir, no es solo un pecado del gobierno de Pedro Sánchez, pero dado que el gobierno de Pedro Sánchez no ha deflactado el IRPF según la inflación, a mayor inflación interna, mayor es el tipo impositivo medio que abonan los ciudadanos. Por un lado, los beneficios fiscales, que sean una cuantía absoluta, representan una bonificación cada vez más baja conforme va aumentando la inflación. Por otro lado, como el IRPF es una figura tributaria progresiva, cuanto más altos sean nominalmente los ingresos, mayor es el tipo efectivo medio dentro de este impuesto, pues las subidas salariales de carácter nominal, que no de carácter real, porque si te suben el sueldo un 2% después de que todos los precios hayan subido un 2%, tu sueldo en términos reales no se ha incrementado, las subidas salariales nominales se trasladan en un mayor gravamen medio dentro del IRPF. Y claro, la inflación entre el año 2018 y el año 2024 no ha sido precisamente pequeña, ha ascendido al 19,7%, prácticamente un 20%, el porcentaje en el que, en términos generales, han aumentado los precios dentro de este país. Si a lo largo de 7 años me han subido nominalmente el salario un 20%, como los precios también han subido un 20% en media, yo no estoy ganando realmente más. Pero en el IRPF, al confiscatorio fisco español, sí le estaré pagando mucho más. O veámoslo también de otra manera. Si durante estos últimos 7 años los precios han subido un 20% y a mí no me han subido nada el salario, entonces eso equivale a una reducción de mi salario real de un 20%. Hace 7 años, con una rebaja salarial del 20%, habría pagado un IRPF inferior al que estoy pagando ahora. Porque, repito, todos los niveles salariales con este gobierno pagan un tipo efectivo medio superior al que pagaban antes de este gobierno. Por tanto, te halles donde te halles en la escala salarial, estás pagando más impuestos como consecuencia de la no deflactación del IRPF ante la subida generalizada de precios. Y de esta treta indecente se han aprovechado los partidos que conforman el gobierno de progreso para sablear, sin ningún tipo de pudor, a todos los españoles, incluyendo, por supuesto, a las clases medias y a las clases trabajadoras, a las que, según María Jesús Montero, y ya con recochineo, se nos asegura que se les han bajado los impuestos. En definitiva, este gobierno tampoco dice la verdad cuando sostiene que ha bajado los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Al contrario, los ha machacado a impuestos amparándose cobardemente en la subida generalizada de precios. No solo les sube los impuestos por la puerta de atrás, sino que para más inri les miente y les reclama adulación.